Bueno, voy a hablar de lo que es matriz cambio de base. Básicamente, matriz cambio de base en un idioma amigable castellano es una matriz que tiene como columnas, o sea, la matriz cambio de base está asociada siempre a dos bases justamente y tiene como columnas los vectores o los elementos de la primera base, que generalmente se denota como la primera, o abajo, como coordenadas, o sea, el vector coordenadas de los elementos de la primera base en relación de la segunda. Eso sería el idioma amigable para entender un poco cómo está compuesta esta matriz. Pero básicamente es eso, es buscar cada uno de los elementos de la primera base como coordenadas con respecto a los elementos de la segunda base y ponerlos como una tira de columnas en cada una. Bueno, acá está la definición un poco más específica y esto es un poco lo que les comentaba, o lo que comentaba, mejor dicho, que esta matriz, que está asociada a las bases B1 y B2, tiene como columnas cada uno de estos juegos de escalares que hacen que el vector B1, que sería el primer elemento de la base B1, eh, se pueda escribir como coordenadas con respecto a la base B2. Y esta tira de escalares sucesivos es la que yo pongo como columnas en la primera, es lo que yo pongo como sucesivos elementos en la primera columna de la matriz. Y así con segunda, y así hasta la última que yo tengo, ¿no? Bueno, dejo una propiedad que es súper útil, que nos dice algo así como que la matriz de cambio de base B1 a B2 por un elemento como coordenadas con la base B1 nos da como resultado el mismo elemento, ¿sí? Esto es el mismo elemento, súper clave, pero como coordenadas de la base B2. Bueno, en la guía 2 de transformaciones lineales, cuando se ve matriz de la transformación lineal, es un concepto muy parecido, pero acá se aplica una transformación lineal, y claro, pero acá se aplica una transformación lineal, y claro, este elemento ya pertenece al espacio de llegada. Pero bueno, el concepto es exactamente el mismo. Eh, Simplemente acá se hace un poco más fácil porque vivimos en un mismo espacio vectorial. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 1.29 de la guía. El 1.29 básicamente nos da la primera base, es un dato, nos da la matriz de cambio de base, o sea, esta matriz que está acá, que hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista que en realidad todos estos son escalares. Ese es el alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, y así sucesivamente. Y nos pide hallar el vector coordenadas de este elemento, pero en base B2. La dificultad del problema radica en que no tengo la base B2. Bueno, hay dos soluciones para este problema, por lo menos, quizás hay más, pero bueno, yo encontré dos. Una es una solución que es la solución del almacenero, que comúnmente se dice, que es la cuentosa, la que es muy mecánica, la que no hay que pensar mucho y voy directo a lo que son la teoría de las propiedades. Perdón, las propiedades no, la teoría. Bueno, para usar esta solución de almacenero, que es lo más fácil de pensar, es, bueno, yo si quiero escribir al vector B en coordenadas con la base B2, va a ser una combinación, va a ser un conjunto, una tira de escalares, tal que me cumpla que alfa 1 por B1 más el segundo más el tercero, que sería alfa 3 por B3, si considero, perdón, esto sería W, ¿no? Si considero a mi base B como W1, W2, W3. Esa sería mi base 2. Bueno, entonces, para realizar esta cuenta, yo lo que tengo que obtener son estos tres elementos. Entonces, para obtener esos tres elementos y realizar lo que es la resolución de una manera bien mecánica, justamente uso los datos que tengo en el enunciado, sin tocar este elemento por el momento. ¿Qué me va a decir estos datos del enunciado? Bueno, me dice que, por ejemplo, el vector B1, como coordenadas con la base B2, es esta misma tira de elementos y por definición, que lo que expliqué recién, va a ser un alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que sea una coordenada con respecto a la base B1. Es decir, lo que hace esta columna es agarrar el primer elemento de B1, que es dato, o sea, este que está acá, y lo escribe como coordenadas con respecto a la base B2. Como se mencionó, la base B2 es la incógnita, es una de las incógnitas, pero lo que yo tengo son todos los alfas. Yo tengo el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3,
tengo el beta 1, beta 2 y beta 3, y tengo un gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Entonces la cuenta me dice eso. Bueno, el primer vector va a ser igual a el alfa 1, que es dato, que tiene un escalar de por medio en la matriz, ¿no? Por el primer elemento de la base W, que yo lo escribí como los tres componentes de un vector de R3, más el segundo escalar por el segundo elemento de la base W, más el tercer escalar por el tercer elemento. Bueno, si yo hago esta serie de cuentas, voy a obtener un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, en donde cada uno de estos números son los escalares que me da la matriz, y cada uno de estos elementos son los que yo quiero obtener como incógnitas. No como dato, claramente, los elementos de la base B1. Bueno, de esta manera, si el enunciado me pidiera hallar la base B2, imaginemos por un momento que esta parte no estuviera, y me dice hallar la base B2, esta sería la forma de resolverlo, porque de esta manera yo con los elementos de B1, la matriz cambio de coordenadas, puedo obtener la base B2 sin ningún problema, que es lo que hicimos en esta cuenta. Una vez que obtuvimos la base B2, que es esta que está acá, que es cuentas, básicamente, yo lo saqué por un programa porque hacerlo a mano lleva un tiempito, pero una vez que obtenemos los resultados de la cuenta, simplemente obtenemos la base B2. Ahora se viene la parte fácil, entre comillas, que es escribir a este elemento como coordenadas con respecto a la base B2, como si fuera un ejercicio de la temática de coordenadas. Bueno, esto es sencillo porque, claro, las coordenadas siempre hablamos de escalares, no hablamos de los elementos en sí, y decimos, bueno, el primer componente, el segundo y el tercero, tal que se escriba como una combinación lineal o como coordenadas respecto a la base B2, que la acabamos de sacar, del elemento que me pide el enunciado. Bueno, resolviendo ahora este nuevo sistema de tres incógnitas con tres ecuaciones, llego a mi vector en coordenadas con la base B2. Bueno, este procedimiento es súper mecánico, es difícil de equivocarse si yo voy en cómo resolverlo, ¿no? Difícil de equivocarse porque siempre planteo lo mismo, súper mecánico, pero fácil equivocarse en cuentas, por un lado, y por el otro tiempo, lleva mucho tiempo resolverlo. Además de que es fácil equivocarse en las cuentas. Por eso, una vez más, como todos, o como la mayoría de los ejercicios de álgebra, tiene dos resoluciones. Bueno, la segunda es una resolución más expeditiva, que se resuelve en tres ecuaciones, que básicamente es, hacemos uso de una propiedad, que es la que yo dejé como la única propiedad de lo que es cambio de base. ¿Por qué podemos usar esta propiedad? Porque estamos hablando del mismo elemento, justamente. O sea, esta matriz que tengo acá, yo la tengo como dato. Vamos a ver sobre la hoja que copié lo mismo. Esta matriz que tengo acá la tengo como dato. Este elemento yo lo puedo obtener. ¿Por qué? Porque el X lo tengo, que es este que está acá. Es simplemente hacer un ejercicio de coordenadas con respecto a la base B1 que se puede resolver. Y como resultado de esta ecuación, de este sistema de ecuaciones, lo que me da justamente el mismo elemento que es el que me pide, pero más de B2. Entonces, es simplemente como plantear unas coordenadas, obtener las coordenadas, ese vector con respecto a las coordenadas B1 es este que está acá, y luego se realiza la cuenta final con la multiplicación de la matriz por el elemento en cuestión. Y obtenemos el mismo resultado que es 710, lo tuvimos por hacer esta cuenta muy larga. En conclusión, siempre es lo mismo, los ejercicios de álgebra tienen más de una resolución, y es un poco dependiendo de cómo nos salvemos o cómo usemos las propiedades para obtener una resolución expeditiva en este caso.